Bien, hoy estamos a el odioso 14 de febrero de 2023 en introducción al pensamiento crítico. Ok. De hecho ya mencionaba antes de que empezáramos formalmente que reflexionamos, discutimos sobre lo que sería el pensamiento crítico. Mencionamos de hecho que le ponemos un adendum o un apellido, complementamos este concepto de pensamiento crítico con la frase con base en ciencia. Y no solamente con base en los principios descritos por la filosofía, incluso por la misma filosofía contemporánea. No estoy apelando a Platón, ni a Aristóteles, ni a Sócrates, por ejemplo. No. Es el pensamiento crítico con base en ciencia, y con base en ciencia significa que echamos mano de los el mal llamado, los principios del mal llamado método científico. Incluso revisamos un texto que muchos entienden o describen como el texto fundador de la ciencia moderna, al menos en cuanto al método científico. ¿Y ese cuál fue? El discurso del método de Descartes. Podemos llamarle el discurso, entre comillas, porque no voy a poner todo el título, del método, escrito por René Descartes, matemático francés del siglo XVII, y que escribió se publicó en 1630, ¿qué dijimos? 1637, siglo XVII. Coincide con la publicación de otro discurso, el discurso, también lo pongo entre comillas, sobre dos sistemas del mundo. Entrecomillado, porque no es el título exacto. Escrito esto, publicado por Galileo Galilei en 1632. Algunos estiman a este autor, a Galileo, como el fundador de la ciencia moderna y del método, aunque luego dicen que bueno, el método lo escribió Descartes y lo publicó 5 años después de Galileo. Por cierto, en ese momento Galileo ya estaba bajo juicio por el Tribunal del Santo Oficio. La congregación de la doctrina de la ley, de la doctrina de la Iglesia, mejor conocido como el Santo Oficio. En gran medida, debido a esto, a lo que establecido en esta publicación, parece que esto fue lo que llevó a que finalmente decidieran condenarlo, declararlo culpable de herejía y condenarlo a prisión perpetua domiciliaria. Le dieron el chance de que el confinamiento lo llevara a cabo en su casa y no en las mazmorras de Roma, como sí le había sucedido a Giordano Bruno. 30 años después, 32 años antes de esta fecha, 1600, y le dieron chance de que fuera en su casa, quizá por la cercanía
la relación cercana que tenía hasta de amistad con la jerarquía de la Iglesia de Roma. El cargo de herejía, de hecho, no estaba fundado en esta obra porque apenas la había publicado un año antes del año en cual empezó su juicio, que fue en 1633. Bueno, fue cuando lo llamaron a acudir a Roma para ser entrevistado por la Congregación de la Doctrina de la Fe. De la fe, no de la ley, de la fe. Porque los cargos se hicieron debido a lo que publicó en El Mensajero Sideral. También por Galileo, pero esto lo escribió y publicó en 1610. Y fue el fundamento para los cargos de herejía, porque en esta obra apoyaba, apoyaba la veracidad de la hipótesis, la entonces llamada hipótesis. Fíjense que se usó una palabra que actualmente forma parte del método científico, la hipótesis copernicana. ¿Qué sería uno de estos dos sistemas del mundo discutidos y argumentados en un supuesto discurso en esta obra? Un supuesto discurso porque lo escribe su argumentación en apoyo de las evidencias que él presentó en el Mensajero Sideral en 1610 respecto a la hipótesis del modelo heliocéntrico de Copérnico. Digo que es heliocéntrico porque el Sol no estaría en el centro del sistema, sino cercano al centro. Aquí presenta las evidencias observacionales, las evidencias, lo que vio él de encontrar estrellas que nadie había visto que se movían alrededor de Júpiter, cuando eso era algo contradictorio a el sistema tolemaico, que es el otro sistema del mundo, que era el que la gente, en el cual se basaba la gente para interpretar su realidad en el siglo XVII, ¿sí? En el siglo XVII y antes. Aunque la hipótesis copernicana había sido postulada por Copérnico, por Nicolás Copérnico, ya como una obra completa, escrita y publicada en 1543. Aunque sus primeras discusiones al respecto parece que las discutió con sus colegas matemáticos 30 años antes al menos. Entonces, durante 30 años trabajó sobre esta idea, finalmente fue publicada en 1543. Fue distribuido ese libro en Europa, lo leyeron los matemáticos y astrólogos, lo discutieron, pero no encontraban evidencias que apoyaran la hipótesis de Copérnico, porque todo lo que todos veían era que en el mundo los astros se movían alrededor de la Tierra, o al menos eso era lo que se veía. La primera evidencia contra esos postulados del modelo tolemaico fueron publicados por Galileo en 1610, es decir, casi 70 años después de la publicación sobre las revoluciones de Copérnico y del fallecimiento de Copérnico. Casi 70 años después, poco menos de 70 años después, Galileo publica el hallazgo de estrellas moviéndose no alrededor de la Tierra, que era lo que se postulaba en el modelo tolemaico, sino alrededor de otro astro, en este caso el astro errante Júpiter. Astares planetes o el planeta Júpiter. Alrededor de Júpiter se movían al menos 4 estrellitas. Eso lo escribió aquí en el Mensajero Sideral. A partir de ese momento, Galileo empezó a
buscar algunas evidencias y argumentos que apoyaran, no solamente apoyaran la hipótesis copernicana, sino que incluso un sustento del modelo de la síntesis matemática, donde se describía el sistema geocéntrico por Claudio Ptolomeo, que es de una fecha aproximadamente al año 150. Es que un sustento de esto es la filosofía aristotélica. Y de hecho, la física aristotélica, que era la explicación de cómo funcionaba el mundo. Los astros se movían alrededor de la Tierra y los objetos voy a quedar aquí con la cajita, con esta cajita. Comparémosla con este borrador. A ver, comparamos. Ambos tienen más o menos la misma forma, ¿no? Son prismas rectangulares. Son poliedros con forma de prisma rectangular. ¿Sí? ¿Qué diferencia le encuentras? El peso. Que el borrador es más pesado que la caja. Bueno, la física aristotélica no solamente describía el movimiento de los astros alrededor de la Tierra, que luego matemáticamente desarrolló Ptolomeo en síntesis matemática, sino que también describe que los objetos pesados caen más rápido que los objetos livianos. ¿Sí? Aristóteles, como los demás filósofos griegos, hacían precisamente descripciones, interpretaciones de la naturaleza de acuerdo con lo que veían. Veían que el sol salía, subía, se metía, volvía a salir, moviéndose alrededor de la Tierra. La luna igual y todos los demás astros. Sí, los astros errantes hacían cosas medio locas, pero las explicó matemáticamente Ptolomeo en el año 150. Había una explicación satisfactoria con lo que veíamos, con las evidencias de cómo funcionaría el mundo. El sistema, uno de los sistemas descritos en esta obra de Galileo es el sistema aristotélico-tolemaico, vamos a decir, en cuanto a que los astros se mueven alrededor de la Tierra según según la física aristotélica o el sistema del mundo, de acuerdo a Aristóteles y Ptolomeo, y junto con eso los objetos pesados caen, se precipitan a tierra, gravitan, era el verbo, gravitar es caer, gravitan a tierra los objetos pesados más rápido que los objetos livianos, porque tienen la tendencia a precipitarse más rápidamente que los objetos livianos. Porque pues vemos, si caen las hojas de los árboles, caen lentamente, a diferencia de que se cae el árbol, que es más grandote, pues se cae más rápido que las hojitas solas, ¿no? O las plumas de un ave caen lentamente, cuando una roca cae más rápidamente, que es más pesada que una pluma de un ave. Es lo que la gente veía y lo que la gente sigue viendo. Entonces, la explicación del mundo, vamos a decir en este caso el mundo no vivo, los astros, las rocas, las plumas, no son vivos, pero el ave de las plumas sí.
El árbol sí, las hojas sí. Bueno, también Aristóteles y los demás filósofos griegos, de acuerdo a lo que ven, hacen interpretaciones de lo que son y cómo se comportan, cómo funcionan los seres vivos. Hacen explicaciones de lo que es la vida. ¿Sí? Un ser vivo se mueve solo, una roca no. ¿Sí? Un árbol. No se mueve. No se mueve, pero crece. Crece. ¿Una roca crece? ¿Nunca hicieron en la primaria o en la secundaria experimento de crecimiento de cristales? Las rocas, pues, si una roca es amorfa, pero podemos encontrar rocas con formas bastante definidas, se le llaman cristales. Es más, podemos encontrar unas rocas grandototas que tienen forma como de cristal. ¿Han visto los prismas basálticos en algunos lugares? Sí. Los más populares en México son los prismas basálticos en Hidalgo, allá por el Parque del Chico. Pero hay unos que están más cerca, no hay que ir hasta Hidalgo, en Texcoco. Hay unos prismas basálticos cerca de Tlaminca, que es una zona arqueológica, en el cerro saliendo de Texcoco. Por ahí. El otro día fui con mi primo que vive por ahí, con su perro y con mi perro. Y con ustedes fuimos a darnos una vuelta a los prismas basálticos. Hay rocas cristalinas y hay rocas cristalinas que crecen. ¿Pero están vivas? No. Los árboles, ¿cómo sabemos que están vivos? Una roca no siempre va a crecer, requiere condiciones específicas, mientras que un árbol crece, quizá deja de crecer un tiempo y sigue creciendo. E incluso suelta algunas cositas o se caen algunas cositas de los árboles, de los cuales surgen nuevos árboles. ¿Podríamos decir que los árboles son cíclicos? Son vivos porque se reproducen, por ejemplo. Crecen y se reproducen. Sí, algunos árboles pierden las hojas en una época del año y luego vuelven a tener hojas. En cambio, una roca que se parte, que se rompe, quizá ya no vuelva a dar roquitas. No se reproducen las rocas. Pueden crecer en algunas condiciones, algunas materiales rocosos, pero no se reproducen como tal. Entonces, lo que estamos haciendo es preguntarnos, criticar, por ejemplo, qué está vivo y qué no está vivo. Centrémonos por el momento en lo que llamamos los seres vivos, que era algo que describió Aristóteles en sus obras. No me voy a detener en Aristóteles, pero hablemos de las características de los seres vivos. ¿Qué características tienen los seres vivos? Pues ya dijimos que crecen. Antes de crecer dijimos que del árbol caen unas cositas, de la cual salen nuevos árboles, pero cuando uno tiene la oportunidad de tomar una de esas cosas, le llamamos semillas, y la ponemos en algunas condiciones específicas, vamos a ver cómo de ella no sale un árbol. Sale más bien al principio algo que parece más bien una hoja. Y el resto del árbol, ese se va formando después. A ese proceso de donde sale un ser vivo de alguna manera de algo, le llamamos nacimiento. Ese sería el primer paso, aparentemente, de los seres vivos. La primera característica de los seres vivos, viéndolo así, no surgen de la nada. Al menos los árboles salen de las semillas y de ahí nacen. ¿Sí? Luego crecen. ¿Seguro?
Tomas la semilla, la pones en un lugar y no siempre nace, y aunque nazca, no siempre crece. ¿Qué necesitamos hacer? Darle de comer. De entrada come agua. Si no hay agua, la semilla no da la planta. No sale la llamamos plántula, que luego va a ser el arbolote. Entonces, antes de crecer, necesita comer, alimentarse. Necesita nutrimentos, nutrirse, dijiste, ¿no? Los seres vivos se nutren, no nutren, sino se nutren. Digamos que se alimentan. Se alimentan. Y entonces crecen. Y después, lo más simple que podemos ver es que de repente llega un momento en el que de alguna manera salen esas cositas que se llaman semillas, que van a dar una nueva planta, un nuevo árbol que necesita agua. ¿Qué más necesita además de agua? Luz. Si queda en la oscuridad, aunque haya agua, quizás salga, pero si no hay suficiente luz, quizás no crezca. Es curioso, ¿no? O sea, se nutre, se alimenta, fíjense, de agua, que es materia. Puedo tener el agua en la mano, puedo tenerla, aquí es un agua con otras cosas en una botella. Esto tiene agua. De hecho, puedo filtrarlo y voy a quedar con el agua y puedo separar lo que se ve aquí como café. Entonces usan agua. Y algo que no puedo guardar en una botella. La luz. Llamemos a eso que ahí está, existe, la estoy viendo, pero que no puedo guardar. A eso llamémosle, pongámosle un nombre. El nombre que vamos a poner es suena como a magia, le vamos a llamar energía. Aunque no sabemos qué es, todo le vamos a llamar así. Entonces, algunos seres vivos nacen, se alimentan de materia y energía y luego crecen. Si no hay esto, no crecen. Requieren energía y materia para crecer. Es más, antes de crecer, para mantenerse vivos. Antes de que se mantienen. Se mantienen. Y luego crecen. Y luego de crecer, pues entonces quizá, en el caso de los árboles, produzcan esas semillas. Por cierto, no todos los árboles producen semillas iguales. Me refiero de la misma manera. Pero producen semillas. Y de ahí salen nuevas plantas, nuevos árboles. A ese proceso le llamamos reproducción. Se reproducen. Son 5 características, ¿verdad? Son 5 características. Déjenme ver por aquí un acordeón que tengo de algo que espero que no se me esté escapando, pero que creo que sí se me está escapando. Esto no es historia de física. No, pero entonces son. Aquí está. Ah, ok, sí, ya. Se alimentan, crecen, se mantienen, se reproducen, nacen antes. Quizá el nacimiento sería el proceso de reproducción. La reproducción es el proceso, el paso en el cual. Ay, Dios. Nace un nuevo ser vivo.
Entonces, esto viene para acá. Hay una especie como de ciclo, pero hay un detalle interesante. El que está aquí no es el mismo que estaba acá. Entonces, mucha gente habla, incluso los biólogos hablan del ciclo biológico, el ciclo de la vida. No, nadie resucita ni se reencarna. Lo que se encarna son las uñas de los pies. Nadie que llegue a... por cierto, hay otro proceso. Ese árbol va a llegar a un momento en que ya no va a dar más semillas, ya no va a crecer más, ya no se va a mantener. Ahí sí dirían que es la regla de la vida. Naces y finalmente te mueres. Mueren. Nacen, se alimentan, se mantienen, crecen, se reproducen y mueren. Esas serían 6 características de los seres vivos. Que podrían ser hasta aristotélicas estas descripciones. Sin embargo, algo que no describió Aristóteles, y quizá fue porque no lo vio, no tuvo la evidencia que demostrara que eso existía o era cierto, es de hecho lo que realmente funda al estudio de los seres vivos, al estudio de los seres vivos. ¿A eso cómo le llamamos? Biología. Biología. Aristóteles era más bien un filósofo y quizá era físico, porque describía la naturaleza, y de hecho la física aristotélica era la descripción de la naturaleza. Del mundo, tanto del mundo natural no vivo como del mundo natural vivo. Eso es lo que hacía Aristóteles, pues que era un filósofo físico, vamos a decir, y escribía las cosas, decíamos, con base en lo que veía, con base en evidencias. Podríamos haberle llamado biólogo, dado que hablaba de los seres vivos. No, quizá podríamos decir que era un naturalista. Los naturalistas lo que hacían era estudiar la naturaleza. Dentro de eso, la naturaleza de los seres vivos, o los seres vivos como parte de la naturaleza. Eran naturalistas. Hasta el siglo XIX, formalmente, quienes estudian esto y describen esto, son formalmente naturalistas. Esta es una descripción naturalista de los seres vivos. Hasta el siglo XIX. La biología no existía antes del siglo XIX. Y es más, quizá no existía como biología, como un estudio con base en ciencia de lo que son los seres vivos. En parte porque en los tiempos de Aristóteles no existía esto. No existían los trabajos de Galileo, las observaciones que hizo Galileo, ni los postulados de Descartes. De hecho, Descartes y Galileo trabajan, se paran sobre los hombros de Aristóteles para poder estudiar y ver y llegar a las conclusiones que ellos llegaron inicialmente. Pero empiezan a ver cosas que no vio Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles no vio esas 4 estrellitas moviéndose alrededor de Júpiter, de la estrella de Júpiter. ¿Por qué no las vio? No existía el telescopio, no había la óptica. La óptica, ¿para que Aristóteles hubiera podido ver las estrellas que vio Galileo, necesitaría haber echado mano o haber conocido algo que ya conocía Galileo,
lo usó aquí. Es más, hay diagramas que se refieren a la óptica. La óptica, los trabajos más serios de... La óptica es la explicación de cómo se comporta la luz, cómo funciona la luz. No de qué es la luz, pero sí de cómo funciona. El antecedente, ¿cuál sería la obra que describe finalmente cómo funciona la luz? ¿Quién habría hecho el postulado, la descripción de las teorías fundamentales o las hipótesis fundamentales de la luz? Isaac Newton. Vamos a poner aquí a Isaac Newton. Isaac Newton en 1703 creo que fue, revisen, publicó Optics. Pero esto fue después de Galileo. Entonces, Galileo no pudo usar las descripciones geométricas de la luz que hizo Newton, porque Newton todavía no nacía. De hecho, Newton nace en Galileo muere en 1642 y Newton nace en 1643. Entonces dice que nadie se reencarna. Justo muere Galileo y entonces se reencarna en Newton, además en otro lugar y con otra religión. Sí, Galileo era católico y Newton era anglicano. Fue en el 1704. Me equivoqué por un año, 1704. Por ahí tengo mi ejemplar digital de la óptica de Newton, pero no lo voy a abrir ahorita y no me acuerdo exactamente de todas las fechas. O me equivoco y a veces por problemas de memoria. ¿Sí? Entonces, no tomen a la letra lo que escribo o digo. Siempre cotejen, siempre verifiquen. Eso es operar con base en pensamiento crítico. No me crean nada. Soy un mentiroso. Lo que les acabo de decir es la verdad. Es parte de un ejercicio que deben haber hecho previamente, la paradoja del mentiroso. No me crean nada, lo que les acabo de decir es totalmente cierto. ¿Perdón? Ok, no. Soy científico, me debo basar en evidencias para afirmar lo que digo, pero me puedo equivocar. Es algo que siempre debe tener cualquier persona que trabaje con base en ciencia. Porque la ciencia es autocrítica, es crítica y autocrítica. Siempre se parece a mí y yo me parezco a ella. Dudo de mí mismo. Okay. Entonces, Galileo no se pudo basar en los trabajos de Newton porque Newton todavía no nacía. Entonces, ¿con base en qué estudios de óptica o descripciones de óptica? Se me olvidó el nombre del holandés que hizo el telescopio antes. Van Leeuwenhoek. No, era otro que también se basó, en cuyo trabajo también se basó Leeuwenhoek, pero para hacer lentes más pequeños. Para ver cosas pequeñas, no ver cosas grandotas, que fue lo que hizo Galileo. Galileo apuntó sus lentes tallados para arriba, Galileo apuntó sus lentes tallados para abajo. Bueno, no para abajo, a su mano. ¿Sí? Gotas de agua, gotas de vino, saliva, cosas que se quitaba de los dientes. Lippershey no se pudo haber basado en él porque él fue el que Sí. hizo lo del catalejo. Sí. Es decir, en 1609 Galileo se entera de estos trabajos en los Países Bajos y con base en eso desarrolla su anteojo. Leeuwenhoek pues era quizá vecino, ¿sí? Y entonces se pone a tallar lentes. Además de que Leeuwenhoek era hijo de unos mercaderes de telas, comerciantes de telas. Y de hecho, el instrumento para observar cosas pequeñas no lo inventó él. Él no inventó el microscopio, como Galileo no inventó el telescopio. Ya lo sabía.
ese tipo de instrumentos, de vidrios tallados, lentes, para ver, amplificar el tamaño aparente, es lo que se hace con las lentes. No aumenta el tamaño de las cosas, aumenta la imagen que se ve del objeto. O sea, lo que vemos es lo que Newton llamó la imagen virtual, no la imagen real. La imagen real es la del objeto cuando lo vemos sin nada que nos ayude ni que nos estorbe. Cuando tenemos ayudas, yo por eso no veo la realidad, veo el mundo virtual. Sí, por mi miopía. Entonces ustedes son una ilusión. Estoy aquí solo, hablando solo. Ok. Lo que hizo el Leeuwenhoek fue usar esos instrumentos, mejorarlos para ver cosas todavía más pequeñas, ampliar sus imágenes virtuales. No sabemos quién inventó el microscopio, pero muy probablemente haya sido algún mercader de telas. ¿Por qué? Yo voy a vender telas, pero ¿cuánto me vas a pagar por ello? Depende de la calidad de la tela. ¿Cómo determino la calidad? ¿Con base en lo que me creas que yo digo de ella? No. Si aplicas un pensamiento de tipo científico, incluso antes de la fundación de la ciencia, ¿sí? Estamos hablando de tiempo antes de la fundación de la ciencia, yo te pido una prueba, una evidencia, algo que me muestre que la tela que me vas a vender es mejor que otra que me va a vender a otro cuate. Por ejemplo, tiene más hilos por unidad de superficie. Es una tela más fina, no burda, no gruesa. ¿Sí? Y la gente valoraba más las telas más finas, con hilos más delgados, que las de gruesas. Bueno, en invierno uno quiere algo grueso, pero en el verano uno quiere algo delgado. Telas como la seda que venía de Oriente, de China. ¿Sí? No la lana que venía de Siria, por ejemplo, de Asiria. Se valoraba, se consideraba más valiosa la tela obtenida de las fibras de los gusanos, que era la seda que venía de China, que la tela que se hacía con la fibra de la lana de los borregos que se criaban en Mesopotamia. Salvo en invierno, les digo. Ahí sí uno quiere taparse nomás. ¿Y cómo dijiste que se determina entonces la fineza de las telas? Contando el número de hilos. Pero los hilos los más finos son más delgados, más pequeños. Necesito amplificar la imagen virtual. Y entonces, seguramente por esa necesidad, y fíjense, eran gente que necesitaba telas en Europa, no sé, en Europa, allá, y las telas las importaban de Asia, de la India o de Mesopotamia. ¿Qué está en medio? La costa más occidental del mar Mediterráneo. ¿Y qué cultura se desarrolló ahí inicialmente? La cultura fenicia. Y los fenicios fueron los descubridores del vidrio. Entonces había una alta tradición en el trabajo del vidrio en la costa este del Mediterráneo, oeste del Mediterráneo. Entonces, quizá en ese lugar, porque recibían las telas de Asia y las querían vender en Europa, quizá ellos buscando determinar la fineza de las telas, de los productos que iban a vender a los europeos, buscaban la manera, o se encontraron quizá accidentalmente con la manera de poder determinar cuáles telas eran más finas, cuáles eran más gruesas, al usar el vidrio como lentes para amplificar las imágenes. Muchos descubrimientos humanos son consecuencia de la serendipia, de la chiripa. Son empíricos y accidentales. Como el vino también. ¿Mande? Como el vino también. No es cualquier bebida alcohólica. Sí, el vino quizá en Medio Oriente, el sake en Asia,
el mezcal en América, el vodka en el norte, en el norte centro de donde colinda Asia en los montes Urales, vamos a decir, donde se juntan Asia y Europa, el whisky en las Islas Británicas, etc. La semana pasada la carrera y ahora en serio, bueno, pero somos una institución científica, intelectual, en fin, bueno, ok. El hecho es que el tallado empírico de vidrios quizá existió desde no sabemos cuándo, pero quienes avanzaron hacia esto, hacia el estudio de cómo se comporta la luz, por ejemplo, cuando pasa a través de lentes, lo hicieron después del siglo VIII, después del siglo VIII, vamos a ponerlo así, el romano, la cultura árabe, en particular un filósofo árabe, creo que se escribe así, Al-Hassen, Abdul Al-Hassen, fue quien hizo los primeros estudios sobre el comportamiento de la luz y experimentando con ella. Experimentando con el comportamiento de la luz. De hecho, es el inventor de la cámara oscura, el principio fundamental con el que operan las cámaras fotográficas. Entonces, averigüen un poco más sobre Al-Hassen. Y de hecho escribió un libro titulado Óptica, en árabe, el cual fue traducido al latín y fue el que usaron los europeos como Galileo, como Leeuwenhoek y como Newton para avanzar en el desarrollo de la óptica moderna, vamos a decir. Bien, bueno. Eso les permitió a Leeuwenhoek, a Anton van Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia en Leeuwenhoek, porque no es inglés, no es Leeuwenhoek. Y verifiquen que se escribe así, porque no estoy seguro, no soy holandés. Tengo amigos holandeses, pero no soy holandés. Hablamos en inglés, platicamos en inglés, él describió animáculos. Nombre de la humanidad. Otro fue Robert Hooke. No confundir con el capitán. Este es otro. El capitán Hooke. Él describió cells, que observó mediante un instrumento óptico de vidrios tallados, un microscopio, y esto lo observó en muestras de madera de vegetales como el corcho, y vio como cubículos, como las habitaciones en las que los monjes se encerraban para llevar a cabo sus oraciones, y además ahí vivían en los monasterios.
uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, las celdas monásticas. Cell, en inglés, significa celda en español. Fue así como las llamó Hooke en su texto sobre óptica. ¿Sí? Cells, no células, sino celdas. La palabra cell luego fue deformada en español. Esos españoles de repente no hablan español. Luego son más pochos que nosotros que vivimos junto a los gringos. ¿Sí? Tienen un montón de modismos que son traducciones o castellanizaciones de palabras inglesas. Son barbarismos formalmente, de acuerdo a la gramática española, que nos dictan, registran en España. La RAE, la Real Academia Española, es una institución registradora del español, sus vocablos y su estructura o gramática. Son más registradores que reguladores. De repente quieren ser regidores, sí, como tienen un rey, un regente, quieren ser los reyes del español, y pues ese es el país donde menos español se habla. El país de habla hispana donde menos español se habla. Se habla catalán, gallego, asturiano y español también. ¿Sí? ¿Cuál es el país donde más español se habla? México. Es el país hispanoparlante más poblado, donde el idioma oficial es el español. Entonces, si fuera por democracia o por magnitud de hablantes del español, la sociedad que tendría la autoridad democrática para establecer las reglas del español sería México. Y no, hay una Academia Mexicana de la Lengua Española, pero no opera como a veces quiere operar la RAE, la Real Academia Española. ¿Bien? Ok. Pero realmente lo que hacen en la práctica es registrar el español, sus vocablos, su estructura, e ir adaptándola a cómo el español, como una lengua viva, va evolucionando, se va transformando. Podrán o no gustarnos algunos cambios, pero se convierten en cambios cuando se hacen populares. Y aquí sí, y no solamente en el español, en muchas lenguas humanas, actuales, vivas, se consideran las reglas las que le da por uso la mayoría de la gente. Entonces, en español, esto que Hooke llamó cells o celdas, no le llamamos celdas. En biología, en clase de biología, nos dicen que se llaman células. Entonces, las células como componentes de los seres vivos fueron descubiertos, entre otras personas, por Leeuwenhoek y Hooke. Por cierto, suena parecido aquí, Leeuwenhoek y Hooke, aunque se escribe diferente, pero uno era inglés y el otro era holandés, o flandés, más que holandés. Bien. Esto es algo que no vio Aristóteles y es una propiedad que tienen los seres vivos. Están formados por células. Entonces, los seres vivos, si pasamos esta barrera espacio-temporal de las características de los seres vivos, resulta que los seres vivos están formados por células. Porque esto que encontraron Hooke y Leeuwenhoek en diferentes cosas vivas, las encontramos en todas las cosas que vemos que presentan estas características, llamémosle aristotélicas o naturalistas.
se convierte entonces en un principio que define que sí está vivo y que no está vivo. Una roca no está formada por células. Ergo entonces, aunque crece y además no se reproduce formalmente, no muere, podrá desmenuzarse y el material que la conforma seguirá siendo el mismo. Son entes químicos, pero no entes biológicos. No son seres vivos las rocas. Los seres vivos están formados por células. Este se convierte entonces en el primer postulado, el primer principio rector, que comienza a describir qué sí está vivo y qué no está vivo. A esto es lo que llamamos entonces paradigmas. Y el primer paradigma de la biología es que los seres vivos están formados por células. Los seres vivos a veces son muy ruidosos. Algunos, no todos. Por ejemplo, las células no hacen ruido. ¿Han escuchado una célula hacer ruido? Quitoy. No. Okay. ¿Qué otra propiedad general tienen los seres vivos? Algo que observamos en la reproducción es que los nuevos seres que nacen a partir de los que ya estaban vivos antes, ¿cómo son? ¿Diferentes? Al menos muy parecidos, sí, presentan algunas diferencias, no son idénticos. Conservan patrones cuasi constantes. A eso le llamamos, en el proceso de reproducción, herencia. Por favor, guarden silencio. Es que además parece que aprendieron a hablar en secreto en un aserradero. ¿En serio? Herencia. Los seres vivos, al reproducirse, reproducen sus características en los nuevos seres vivos. A eso le podemos llamar herencia. Por cierto, esto quizá lo conocieron antes, quizá cuando otros seres vivos humanos antes desarrollaron la ganadería y la agricultura. Observando las características más útiles para ellos de los animales y plantas que favorecían en su reproducción. Eso es la ganadería y la agricultura, la domesticación. La domesticación de otros seres vivos. Domesticaron plantas y animales. Inventaron la agricultura y la ganadería. Seleccionando, por ejemplo, las plantas que más semillas daban o que tenían los frutos más grandes y además con menos semillas. ¿Han visto los plátanos naturales silvestres? Es más semilla que almidón. Entonces, se buscaron las características que en el proceso de reproducción más les gustaran a los humanos. Y eso nos lleva a la tercera propiedad que se da cuando los organismos se reproducen. La herencia no siempre es igual. Hay una variabilidad
en la reproducción. En la herencia, la reproducción nos muestra patrones semejantes. En la variabilidad, lo que buscamos son patrones de diferenciación. Que va a dar como resultado nuevos tipos de seres vivos. Ahora, los humanos por miles de años, desde que empezaron a domesticar especies, y eso fue antes de la construcción de ciudades, antes del surgimiento de las civilizaciones formalmente, que fue hace aproximadamente 5.000 años, las ciudades más antiguas que hasta la fecha reconocemos como ciudades, fueron erigidas, fueron construidas en Mesopotamia hace alrededor de 5.000 años. Las culturas asiria, babilónica y sumeria se desarrollaron en Mesopotamia, entre el río Tigris y el Éufrates, y ahí lo que hicieron fue construir ciudades, porque ya antes habían domesticado especies animales y vegetales. Especies, tipos. Tipo es especie. Es decir, en la agricultura hoy en día producimos, gracias a la agricultura, producimos tortillas con semilla de maíz o con semilla de trigo, depende de qué quiera uno prepararse, un taco o un burro. Los burritos se hacen con tortilla de harina de trigo, grandota la tortilla, ¿no? Y en cambio el taco al pastor se hace con tortilla chiquita con harina de semilla de maíz. Que a mí me gustan ambos, los burros y los tacos al pastor. Pero las semillas de trigo que se usan hoy en día para obtener la harina, para hacer las tortillas para los burros, y las semillas de maíz que se usan hoy en día para hacer las tortillitas para los tacos al pastor, no existían hace 5.000 años, como ahora son. Y no existían antes de la fundación de las ciudades en Mesopotamia. Digamos hace 10.000 años, o hace 20.000 años, o hace 30.000 años. Las semillas eran diferentes. No existía el maíz. Quizá por eso no existía este país. Ahora sin maíz no hay país. Porque no habría tacos al pastor, sería el fin de México. Al menos del centro de México. En el norte seguirían haciendo los burros con tortilla de harina de trigo. Entonces, sin trigo tampoco hay el norte del país. Ok. De hecho, así como no existía el maíz como ahora lo conocemos, ni el trigo como ahora lo conocemos, tampoco existían las vacas como ahora las conocemos, ni los toros, ni los borregos para la lana, ni la planta de algodón para las playeras, ¿sí? O los jeans con algodón, ni mi perro, con el que me fui con mi primo a visitar los prismas basálticos en Texcoco. Ni el perro de mi primo, aunque serían, quizá veríamos algunos animales parecidos a esos dos amigos peludos. ¿Sí? Mi amigo peludo es un Alaska Malamut y el de mi primo es un husky siberiano. ¿Qué parecen? Lobos. Sí, yo voy por la calle paseando con mi perro y se llega un niño, ¡ay, un lobito! No es un lobito. Es un perro. ¿Y
quién pensaría que un puk, ese descendiente de un lobo, es un insulto a la biología, eso? Quizá sea por eso que los usaban como personajes en la película de Hombres de Negro, ¿no? Son extraterrestres los puks. No, es una muestra de cómo funcionan los seres vivos. La codicia. Y la codicia humana, cómo funcionan los seres vivos, incluso los humanos. ¿Sí? El punto es este: los puks son productos de la variabilidad biológica en el proceso de reproducción. Pero, y eso lo describió lo escribió y lo publicó luego ya en extenso en 1859, 5, no, esto parece así, parece que dieron 6, 1859, Charles Darwin, en el librote, digo, no librote, no sé si es un librote, del titulote sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de la supervivencia, en la lucha por la vida, algo así. En la búsqueda de la supervivencia, en la lucha por la vida. O sea, es un titulote. ¿Sí? Búsquenlo, mejor conocido como sobre el origen de las especies, o el origen de las especies, ya ni siquiera sobre el origen de las especies. Y fíjense que es curioso porque todo esto comienza de manera formal. Algunos dicen que con el texto de Descartes de 1637 o con los experimentos de Galileo entre 1610 y 1632, y yo digo que no, porque finalmente los pleitos de Galileo y por el cual terminaron encerrándolo en su casa, en Florencia, fue porque en 1543 Nicolás Copérnico había dicho que esto no era cierto. Y fue el primer paso para cuestionar todo lo anterior al siglo XVI. Algunas cosas se han confirmado y ratificado, no hemos descubierto el hilo negro completamente, algún hilo negro viene desde antes de la fundación de las ciudades, porque inventamos los perros a partir de lobos hace 30.000 años. Hace 30.000 años no existía, hace más de 30.000 años no existían perros en el planeta Tierra. Por supuesto no existían los pugs tienen menos de 100 años de existir. En cambio, los Alaskan Malamut y los Huskies son de las razas de perros o de las variantes de perros más antiguas. Quizá deberíamos llamarles variantes más que razas. Parecen lobos porque son los más directos descendientes biológicamente por herencia de los lobos. Los Huskies y los Alaskan Malamut. Tenía entendido que, aunque son los que más parecen lobos, las tres razas más cercanas al lobo biológicamente son los Chow Chow, los Shar-Pei y los Shiba Inu. No, es otra. Es otra. No recuerdo el nombre de la variante o raza. Por ahí tengo el dato, déjenme buscarlo para compartírselo. Hay una conferencia, de hecho, de las que organiza Toño Lascano en la Facultad de Ciencias. No, las hacen en la Facultad de Ciencias, pero las organiza formalmente Toño Lascano como miembro del Colegio Nacional. ¿Sí? Está el video en YouTube, búsquenlo, sobre sobre la genética de los perros. Vino una investigadora de los Estados Unidos que por su equipo y otros grupos de investigación en diferentes países se dedicaron a secuenciar el genoma de las reconocidas como razas de perros, las que conocen como breeds en inglés, o razas formales de perros, las crianzas formales de perros. Y mediante ese instrumento de secuenciación del genoma pudieron determinar cuál es realmente la antigüedad y el orden de producción humana
de diferentes variantes de una especie. De hecho, hay toda una discusión entre los expertos. Es lo interesante de la biología. Hay cuestiones que todavía seguimos discutiendo porque no estamos seguros. Pero de estos tres paradigmas estamos completamente seguros que sí son, porque se han verificado independientemente a lo largo de décadas ya. En el caso de este principio o teoría celular, todos los seres vivos están formados por células, y esa es la teoría celular, que es el primer paradigma o el principio fundacional de la biología moderna. Primer paradigma, porque históricamente y como fundamento básico, así es. La unidad básica de todos los seres vivos es la célula, o la célula. ¿Sí? La célula. No hay ser vivo que no esté formado por células. Y alguien dirá, los virus no son seres vivos. Podríamos decir que porque no están formados por células, alguien diría, pues es que eso es un antropocentrismo, porque tú estás formado de células, todos solamente aceptas a los que están formados por células. Es una discriminación viral. Discriminas a los virus. No. Revisemos esto. Los postulados o el conocimiento pre-científico o aristotélico, naturalista. ¿Los virus nacen? Ay, pues sí, de las células. ¿Se alimentan de materia de energía por ellos solos? No. No producen su alimento. No se mantienen a sí mismos. Necesitan de alguien más. La célula hospedera. No crecen. Una vez que se congregan los componentes de un virus, hasta su siguiente ciclo de reproducción siguen siendo iguales. Se pueden quedar en pausa mucho tiempo. Sí, además. Sí se reproducen, pero no independientemente. Requieren a la célula hospedera. Y no mueren porque no están vivos. Podemos destruirlos, pero no los podemos matar porque no están vivos. En cuanto a los paradigmas, no están formados por células. Les voy a compartir luego un documento, que es el que estaba mostrando hace rato, en el que están descritas las características de los seres vivos. Este lo tomé de un libro de un biólogo muy destacado del siglo XX y XXI, murió el año pasado apenas. Edward Wilson, entomólogo, de hecho formiólogo, estudiaba hormigas, fundador de la sociobiología. En un libro él presenta este esquema como las características de los seres vivos, características, los paradigmas. Algunos de los paradigmas, uno de los paradigmas está aquí, que es la celularidad. Le llama celularidad al hecho de que todos los seres vivos están formados por células. Esta cosa que nace debe estar formada por células. De hecho, nace a partir de una primera célula, la mayoría de los organismos, y pasan por un proceso que llamamos el proceso embrionario, donde se va aumentando el número de células para los organismos que están formados por más de una célula. ¿Sí? Y que terminan formados por muy diferentes tipos de células. Eso se da en ese tipo de organismos. O seres vivos, no en todos. Los seres vivos más simples están formados por células. Tal vez por una sola célula, que es capaz de alimentarse a sí misma, mantenerse a sí misma. Dice aquí, se alimenta, toma y usa energía del medio a través de un principio físico, de este principio físico que voy a escribir aquí en rojo, que es E igual a mc cuadrada. Esta ecuación me define que la energía y la masa son equivalentes. La masa, la materia, la energía y la materia son equivalentes. Entonces, esto es lo mismo que esto.
Bueno, esto es lo mismo que esto multiplicado por este número c elevado al cuadrado, o el cuadrado de este número c. ¿Sí? Esa es la cantidad de energía que hay en la materia, o la cantidad de materia que hay en la energía. ¿Ok? Es equivalente. Entonces, por eso podemos generalizar que los seres vivos toman energía del entorno para mantenerse. Ese proceso de manutención interna y transformación de la energía que han tomado del entorno se llama homeostasis. Esto tiene un nombre, se llama homeostasis. Todo ser vivo debe llevar a cabo homeostasis. Los virus no tienen homeostasis. No tienen un metabolismo propio. A la homeostasis le llamamos, al proceso homeostático le llamamos metabolismo. Metabolismo. Ok. Crecen, los organismos crecen, se reproducen y tienen otra propiedad que no está aquí, pero que es evidente. Ya me volteó a ver. Reaccionan a estímulos externos, responden a estímulos externos. Aún una bacteria, que son los organismos más simples, formados por solamente una célula, y las bacterias más antiguas que hemos encontrado, las arqueobacterias, responden a estímulos externos, a interacción con el entorno, interacción física o química con el entorno, llevan a cabo una respuesta. No es simplemente una reacción física como plantea la tercera ley de Newton. ¿Sí? A toda acción se lleva a cabo una reacción de la misma magnitud y sentido opuesto. La respuesta biológica al efecto externo no necesariamente es newtoniana. Es decir, no es una operación de la tercera ley de Newton. Es diferente a lo que describiría la tercera ley de la mecánica newtoniana. ¿Sí? Entonces, una propiedad adicional que debemos poner aquí es que presentan respuesta al entorno. Voy a poner una palabra, pero el problema es que biológicamente tiene otro sentido. Excitabilidad. Se llama irritabilidad, ¿no? ¿Cómo? Irritabilidad. Irritabilidad. Son irritables, como cuando está el ruido allá afuera o pasan por ahí. Yo me irrito, respondo a estímulos externos. ¿Bien? No, eso es excitabilidad, me excito. No confundir con el proceso cuántico de la calentamiento, excitación, emisión, bla bla. ¿Sí? Lo hemos mencionado, la misma palabra en español puede tener diferentes significados dependiendo del contexto disciplinario o de la ciencia en cuestión en la que estamos hablando. Sí, porque todavía hay libros de física cuando te plantean los problemas también dice excitado. Sí, entonces hay que tener cuidado. Bien. Entonces, los seres vivos toman energía en el entorno, la transforman, responden a interacción con el entorno, crecen, se reproducen y están formados por células, que es el primer paradigma, la teoría celular. Esta es la teoría celular y no hay un autor, hay muchos autores, coautores. Esta es entonces la teoría celular. En 1859, está cambiando el 5. En 1859 sale el volumen grueso. Previamente, el año anterior, Darwin presenta ante la sociedad linneana una descripción breve de su postulado, de la explicación de cómo se forman las especies.
selección, pero natural. Esto es selección artificial. La agricultura y la ganadería y todas las demás son procesos en los cuales los humanos seleccionan lo que les conviene. Un lobo que no me vaya a comer, al contrario, que me ayude a cazar. Y entonces formamos a los perros árticos. Por cierto, hoy en día, pues están los huskies siberianos, allá en Siberia, y la Alaska Malamut, acá en Alaska. Están muy separados geográficamente. A ver, chico, la Tierra no es plana, no es como en el planisferio. Siberia y Alaska estaban conectadas por el puente de Bering hace 30.000 años. Entonces fueron los mismos grupos humanos los que domesticaron a los lobos, algunos lobos que eran amigables, que no eran tan agresivos. De hecho, si quieren un perro guardián, no adopten ningún Alaska ni husky. Ese llega a un extraño a la casa, llega el rotero a la casa y el perro le abre la puerta. A ese grado domesticamos a los lobos. No son como otros que se parecen físicamente, como los pastores ingleses. El pastor inglés no, el pastor alemán. El pastor inglés es el peludo, ese grandote, que parece oso de peluche, gris con blanco. No, ese es el pastor inglés. No, el pastor alemán se parece mucho físicamente, anatómicamente, a los perros árticos, pero es más reciente, no es tan antiguo como los perros árticos. Bien. Pero que perros no los usamos como perro guardián, para eso tenemos a los gatos. Esos sí son. Ok, bien. Entonces, Darwin en 1858 presentó ante la sociedad linneana un texto que fue leído en 1858, fue leído por Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, de hecho, es el que presiona a Darwin para que publique su idea. Le pasó tanto a Darwin como a Copérnico. Copérnico empezó a pensar en su modelo del mundo alrededor de 1510 y tardó más de 30 años en publicarlo, en aventarse a publicarlo. De hecho, hubo un matemático y astrólogo del centro de Europa, diríamos alemán entre comillas, Joachim von Rheticus, quien era como si hubiera sido su discípulo. De hecho era como 40 años menor que Copérnico. Rheticus fue a visitar a Copérnico para decirle que qué onda, qué pasaba con su hipótesis, y fue Rheticus el que empujó a Copérnico y lo ayudó durante 3 años a aterrizar las ideas para sacarlas a publicación. A Darwin le pasó algo parecido con Wallace. Wallace había trabajado en Indonesia estudiando diferentes plantas, era botánico, y finalmente llegó a las mismas conclusiones que Darwin había llegado a partir de lo que recogió en su viaje alrededor del mundo, en el Beagle, que fue un viaje de 5 años. En 1820 y tantos fue. 1820, no recuerdo el año, También tardó como 30 años en aterrizar las ideas. Finalmente lo publicó en el volumen grueso del libro del título, el librote del título. El año anterior, Wallace leyó ante la sociedad linneana un texto de Darwin donde en breve explicaba su explicación de cómo las especies surgen por selección natural de las variabilidades de los descendientes de quienes se reproducen. No todos los organismos que nacen en la reproducción sobreviven. Sobreviven los que mejor pueden usar los recursos del lugar, los recursos cambiantes en el lugar. Esa es la supervivencia del más eficiente, no del más fuerte, sino del más eficiente en usar los recursos que están a su alcance.
en su ecosistema. ¿Sí? Y esta variabilidad es producto de la herencia, publicada en 1864-65 por Gregor Mendel. Ahora lo reconocemos así, que el primer postulador de cómo funciona la herencia, cómo se producen esos patrones semejantes y sus variantes, porque es así, cómo funciona la teoría mendeliana de la transmisión de las características en la reproducción, la teoría genética. Parece, fíjense los años, hay como, por cierto, estos experimentos que hizo Mendel tardó 3 años en hacerlos. Tardó como 3-4 años en hacer los experimentos, quiere decir que empezó por ahí de 1860. Para 1860 ya se había salido a las librerías y vendido y agotado la primera edición de la teoría de la evolución proporcional natural de Darwin. Y Mendel leyó a Darwin. Curiosamente no lo cita en el texto, que presentó ante la Sociedad Botánica de Brno, en el centro de Europa, lo que era la República Checa. Moldavia se llamaba entonces. Esto es un modelo matemático. La explicación de Mendel de esto es un modelo matemático. Un modelo que explica la herencia, la transmisión de la herencia por proporciones, de razones o proporciones. Y quizá fue por eso que Mendel, siendo matemático y físico, habiendo presentado su explicación de cómo se transmite la herencia matemáticamente a una sociedad botánica, nadie le entendió. Mendel no volvió a trabajar sobre el tema. Siguió trabajando como administrador del monasterio en el cual trabajaba. Vivía y trabajaba. Y por eso sus trabajos originales de 1864-65 publicó algunas otras cosas, pero sus trabajos fundamentales sobre la fundación de la genética se perdieron durante 40 años. Fueron rescatados, fueron redescubiertos en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Eso, revisen ustedes por favor esas referencias. Hemos hecho un viaje histórico conceptual de manera crítica de cómo surge la biología. Ya habíamos hablado de cómo surge la astronomía a partir de la astrología. La biología surge mucho accidentalmente a partir de la observación de la naturaleza. Lo curioso es que es fundamental que se aparezca por ahí el físico, matemático. Por cierto, Hooke él era arquitecto y matemático. Y Lewis Hooke era mercader de telas. Entonces, a veces no sabemos de dónde va a salir el siguiente descubrimiento o la siguiente idea brillante. Lo que debemos hacer es desarrollar el pensamiento. ¿Algún comentario antes de despedirnos por hoy? Estos últimos paradigmas ya todos sintetizados es lo que se conoce como la teoría sintética, ¿no? Son los cimientos de la construcción de la biología como ciencia. Antes de esto, antes de estos 3 postulados integrados, sustentados entre sí, no existía la biología. Estaríamos hablando del naturalismo. Y todavía tardó en prender a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Las primeras cátedras de biología se implementaban apenas a finales del siglo XX en las universidades del mundo, incluido México. Entonces, la biología como ciencia apenas pasa de 100 años. Bienvenidos a una de las ciencias más nuevas en la historia de la humanidad.